Hoy estamos con Eduardo Darllán. Eduardo, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que vas a compartir con nosotros. Tenemos el Páramo Reformista, un trabajo que publicaste en la primera edición en el año 21. Está reimpreso para el año 22. Quiero comenzar violando todas las reglas de la prudencia, porque ya que no es una novela lo puedo hacer. El subtítulo del Páramo Reformista anuncia que es un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar el Perú, pero terminas con frases que, quiero decirlo, rompen toda línea de pesimismo y nos instalan casi en un entusiasmo por el que quiero empezar. Dices, estoy en la página 129, considero que sí hay una ruta reformista para quien quiera tomarla, que puede ser más atractiva y segura que gobernar en esta mediocre continuidad. E insistes, estoy convencido de que apostar por iniciar cambios ambiciosos y armar coaliciones de reforma paga. Se comienza a arreglar este país, dices, construyendo cierto futuro compartido, promoviendo formas de solidaridad básica que aglutinen una comunidad que sostenga las reformas en el tiempo y lleve a un gobierno que refleje y atienda esas urgencias. Invitas a lograr una buena coalición como primer paso para tener cierta estabilidad. Invitas a construir esta demanda, la de las reformas, desde la ciudadanía. ¿Por qué reformas? ¿Por qué este entusiasmo? El libro es un libro que no le va a gustar a los que les gustan las respuestas fáciles, que están ahorita muy en el debate polarizado que tenemos, ¿no? Es un libro que muestra, creo, discutiendo un poco la literatura sobre desarrollo, que la receta que vino después de la caída del Fujimorismo y con el Fujimorismo de estabilidad de mercado, manejo macro y una economía que puede crecer e ir arreglando las cosas, tiene límites y tiene límites enormes en las diferencias territoriales que puede generar, en la ausencia de un Estado que sea capaz de regular este tipo de economía, los puntos ciegos como la gran informalidad que crece y de las cuales no se preocupan. Entonces, a un sector, digamos, libertario no le va a gustar el libro. Pero tampoco le va a gustar a la izquierda, que promete que un cambio de poder va a traer beneficios y cambios inmediatos positivos. Ni a una izquierda que dice, si el problema es el neoliberalismo, si nos deshacemos de él, nos irá mejor. Más bien lo que muestra el libro es que las continuidades de ineficiencia, de debilidad estatal son enormes en el Perú, ¿no? Puedes cambiar el poder, puedes lograr que algunos sectores tengan más poder que otros, pero si las conductas rentistas que se han mantenido a través de la historia se dan, lo que venga puede ser o lo mismo o peor, incluso, que es un poco la discusión, ¿no? No hagamos leña de este sistemita que tenemos, que mal que bien te daba ciertos beneficios, hay que mejorarlo, ¿no? Creyendo que cualquier cosa que venga será mejor. Y el libro se escribió cuando todavía el sistemita este no se había agrietado tanto. Yo creo que lo que tenemos ahora es todavía peor a lo que estaba en ese momento del libro. La polarización ya ganó la discusión, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo pesimista, si quieres, ¿no? Mostrar, arreglar esto es hartísimo complicado, requiere reformas que atiendan políticamente a personas que están insatisfechas, requiere un Estado mucho más capaz, profesional, y tienes que hacer estas cosas con el Estado que tienes. Entonces es un doble juego muy complicado, ¿no? Habrá también, habla mucho de las resistencias al cambio, ¿no? Todos aquellos sectores que han ganado, desde empresariales formales hasta mafias informales, hasta una informalidad que ha tomado muchos espacios, cambiar esas cosas para tener mejores servicios públicos, una educación de mejor calidad, es muy difícil. Entonces, por eso es pesimista. Pero termina con tu lado optimista, porque creo que también la historia del Perú muestra momentos en que coaliciones o grupos que han peleado por ciertas cosas permiten avanzar en esa dirección, ¿no? Entonces era una forma de cerrar, de decir, el diagnóstico es pesimista porque hay que darnos cuenta de que esto no es acto de magia, ni es continuar lo que teníamos, ni creer que el cambio en sí mismo va a ser bueno, más bien puede ser también muy malo, pero hay algunas salidas si es que nos tomamos la política y las políticas públicas en serio, ¿no? Digamos que transitas por dos momentos. Uno,
que ya más pesimista, que es el de los reconocimientos de las dificultades, y un optimista, que es el de la apertura a las posibilidades. En esa parte pesimista, de alguna manera, permíteme usar esa expresión, tú tienes por ahí alguna metáfora sobre la que regresaremos, pero pinchas los globos de ciertos facilismos, ¿no? Y en concreto te paras frente a dos sobre los que quiero reparar. Uno legalista, que supone que introducir cambios es cambiar leyes y ya está. Y otro que podríamos llamar moralista educativo, que supone que todo se limita a educación en valores y que los efectos prácticos son automáticos. ¿Cómo llegas a estos límites? Es que, bueno, yo estudié Derecho, como sabes, después fui politólogo y me sorprendía mucho la forma rápida en que ciertos debates te llevaban al cambio de la ley, ¿no? O sea, hay un problema de delincuencia juvenil, hay que cambiar la ley que regula o bajar la edad de impunidad, o hay un problema de la forma que estamos eligiendo, bueno, hay que cambiar los distritos electorales, eso desde el lado de la ciencia política, digamos. Entonces, ese resorte legalista, muy presente en todo nivel de discusión, incluso estatal, siempre me sorprendió, ¿no? Porque si algo quedaba claro es que en el Perú la ley es relativa, a veces se cumple, a veces no se cumple, depende que a quién le interesa que se cumpla, se cumplirá de una manera o de otra. Es más una discusión antes que una ley como en otro país que cuando se da se cumple, ¿no? Entonces me sorprendía esa confianza en la ley como agente de cambio y luego, bueno, estudié otras cosas en ciencia política, me quedó mucho más clara la importancia de muchas otras cosas para que las leyes se cumplen, ¿no? El Estado, los grupos de la sociedad, quién vigila, quién empuja, ve que esto sea permanente, ¿no? Me fue quedando más claro. Entonces ese legalismo que está presente en todos, ¿no? O sea, cruza muchas veces, es la forma rápida de respuesta de los políticos, las autoridades. Siempre me molestó y lo veo que con mayor o menor complejidad sigue muy presente, ¿no? Yo soy un politólogo que le pongo muchas dudas a las reformas electorales, digamos. No porque no crea que una discusión electoral o constitucional puede tener efectos positivos, nos puede enfocar en lo que queremos cambiar, en lo que hay que mirar, pero muchas veces es más una coartada, ¿no? Esto nos sirve y esto va a funcionar así y lo aprobamos y me lo quito de encima. No necesariamente quien las propone, pero muchas veces sí los políticos que las aprueban, ¿no? Es como, yo ya cumplí, hice mi reforma, ¿no? Y no, pues, o sea, una reforma que diga que los políticos tienen que presentar sus cuentas al momento de postular no puede ser ciega a qué aparato burocrático administrativo va a revisar esas cuentas para estar seguros de que la información es fidedigna y detectar los casos de excesos. O sea, mientras más legislación simbólica yo dé, más complejidad le doy al Estado al momento de tener que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Eso por el lado, entonces, de las leyes, ¿no? Por el lado de la educación en valores, recuerdo mucho Blancanélida Colán, que hizo un evento grande cuando era la fiscal del fujimorismo, hizo el gran evento nacional anticorrupción en el año 97 o 98 en el Perú, no recuerdo. Sacaron un himno del Ministerio Público y hablaban de la importancia de los valores para cambiar el Ministerio Público, ¿no? Entonces, por supuesto, los valores son clave. La educación en valores es clave para poder detectar estas trampas, ¿no? Que pueden haber y entender los dilemas que voy a enfrentar. O sea, no quiero minimizar eso, pero es también una coartada muchas veces, ¿no? El problema de la Policía Nacional son los valores, ¿no? No es tanto los valores, o sea, tú puedes entrenar de la mejor manera a quien va a ser policía, pero si luego entra en una institución donde se roba uno el rancho, donde las compras son amañadas, donde la sanidad tiene contratos particulares con algunos sectores, por más valores que le des, si ese es el entorno, si su ascenso va a depender de jugar con esas reglas, una buena cantidad de las personas va a caer en este mundo de las conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, bien por los valores, pero ¿qué más le tienes que dar a una educación en valores para que funcione? Y ese más, por lo general, tiene que ser poder ver que si cumples los valores y alguien más te ayuda y apalanca, vas a tener un buen desarrollo dentro del Estado, dentro de la sociedad, ¿no? Si más bien las conductas supuestamente negativas son las que te permiten ascender, comprar una concesión, conseguir una autorización para explorar una mina
o conseguir que no te cobren una multa, pues esas conductas van a ser muy poderosas, va a ser muy difícil cambiarlas, ¿no? Entonces, son un poco decir, cuidado con los legalismos, cuidado con estos discursos, en especial porque ambos se pueden prestar a coartadas, ¿no? Yo ya cumplí, yo ya hice la regla, o yo ya cumplí, yo ya eduqué en valores. Y eso en realidad no va a generar el cambio de fondo, ¿no? Esa es la parte en la que estás marcando los límites de las acciones de reformas o los desafíos que hay que abordar. Y hay tres construcciones que encuentro entrelazadas en tu texto. Una manera de comprender al Estado que se cruza con la propia concepción de las instituciones y una referencia constante a las culturas organizacionales. Llega a haber un fragmento en el que dices, bueno, yo puedo cambiar las leyes y si no he modificado el ambiente en el que ellas se van a aplicar y ejecutar, pues entonces la actividad práctica efectivamente desenvuelta va a terminar, te estoy parafraseando, impregnada de las tendencias que estaban establecidas antes. Y dices, y lo mismo pasa en la educación. Yo puedo tener una organización muy corrupta que percibe su nivel de corrupción y que sin embargo sigue siendo corrupta por repetición. ¿Cómo abordar esos tres ejes? Instituciones, ese estado al que estás mirando, sobre el que tenemos que regresar porque determina tu otro capítulo también, y esos ambientes culturales que determinan el comportamiento práctico de los agentes, de las personas. Sí, y esa es una figura de Mario Montalbetti, ¿no? Que es el barril y las manzanas. El ensayo se podía llamar el barril y las manzanas, pero dejaba de lado la parte reformista, que es esta idea de decir que en el Perú mucha gente dice hay manzanas podridas que contaminan el resto, ¿no? Y Montalbetti dice, momento, ¿no? Pareciera que lo que está podrido es el barril. O sea, mientras no cambies esa estructura, la podredumbre va a seguir entrando. Y es un poco la discusión que has dado en el punto central, ¿no? He ahí la dificultad, ¿no? Tienes que tener, por un lado, un Estado que tiene estas características, pero tienes que echarlo a andar para que combata algunas de estas características. Tienen que ser metas, además, realistas, no pueden ser, pues, metas que lo van a desbordar. Y además, en el camino, ir cambiando estas culturas, ¿no? La batalla no está del todo perdida, no somos un país como, diría, un país que ha pasado pues una guerra civil donde ya no hay Estado. Mucha gente ya en el Estado sabe qué es bueno, qué es malo, sabe por dónde está la corrupción, sabe que ciertas conductas, y hay ciertas reglas que sí se cumplen, ¿no? O sea, no estamos partiendo de la nada, digamos así. Pero lo que es clave es, creo yo, que esfuerzos de control de la corrupción o del cumplimiento del buen gobierno, de la buena rendición de cuentas, la capacidad de brindar servicios de calidad, sean premiados y que la sociedad misma entienda que esos cambios son provechosos para ellos. Nunca es no es fácil, pues, porque de repente una comunidad que tiene relaciones clientelistas con un congresista o con un ministerio tiene solucionado el problema inmediato, ¿no? Como le dices, oye, no, en realidad eso es corrupción y habría que buscar una mejor, mientras espero se me pasa la vida, ¿no? Entonces es muy poderoso el patrimonialismo, es muy poderoso porque justamente reparte migajas o reparte dinero a costa de mejor capacidad, mejor producción estatal. Y es clave también que haya políticos dirigiendo y explicando estas cosas, ¿no? A mí siempre me ha parecido interesante el caso del expresidente Humala, que logró unos cambios, yo diría, revolucionarios en partes del Estado, pero nunca lo dijo. O sea, siempre se quedó como corto porque si su plan era el de su papá, que era casi que refundar el Tahuantinsuyo, pues cualquier cosa que haga en el Estado era como secundaria, mínima, ¿no? Recién el Humala post gobierno ha hablado con cariño del MIDIS, ha hablado con cariño de los programas sociales que llegaron a mucha gente que antes no llegaban. Entonces yo decía, ¿cómo hubiese sido el Perú si en vez de estar callado o opacado por esa situación, hubiese construido una narrativa de miren lo que hemos alcanzado como comunidad? Que puede ser poco, que puede ser insuficiente, pero creo que sin ese engranaje, mejoras en el Estado, cambio de reglas, política que explique y muestre y discuta lo que se viene haciendo para que quede mejor engarzado en la sociedad, es muy difícil lograr cambios permanentes, ¿no? Entonces, es institucional, es cultural, y está a todo nivel, ¿no? Esa metáfora del barril y las manzanas da para mucho en tu texto. Regresas además de ella varias veces. Llegas a decir, no se trata de sacar algunas manzanas y poner otras nuevas porque el barril
las va a seguir pudriendo, pero además no se puede perder de vista que mientras las manzanas se pudren, el barril se contamina. Claro. Y quiero jalar la metáfora a tu segundo capítulo, el de los estereotipos que no funcionan, ¿no? Tampoco se trata de tirar el barril completo a la basura, como querría una izquierda ortodoxa, como le llamas. No se trata de confiar en que el consumo de manzanas mejorará la duración de estas, que lo querría una suerte de liberalismo popular que llamas de otra manera, pero que está en el texto. Y no se trata de dejar todo como está, que querría el conservadurismo. Las reformas que persigues, lo dices también varias veces, tienen un doble movimiento que supone reformar el Estado mientras al mismo tiempo se establecen políticas públicas. Correcto. ¿Puede lograrse ese equilibrio? Sí, porque creo que lo que hace el texto también es mirar un poco a América Latina, ¿no? No te dice, quiero ser como Dinamarca, no te dice en 30 años o como el discurso de Vladimir Cerrón, ¿no? Cambia el poder y nos disparamos hacia el desarrollo, a la par que hace un montón de cuchipandas con los amigos, ¿no? Y nombra gente que no... Sino lo que te dice el texto es, mira América Latina, ¿no? En América Latina Costa Rica logró establecer mejores sistemas de salud, mejores sistemas educativos. Mira Brasil, mira Chile, en partes del Estado que han logrado hacer mejores cosas. Tú eres penalista, sabes que hay sistemas que tienen mejores sistemas de criminalidad que otros. Hay diferentes cosas en nuestro entorno, y más en un periodo como el del 2004 al 2013, que fue de mucho crecimiento económico, ¿no? Esa es una gran oportunidad perdida, incluso para los defensores del modelo, ¿no? En vez de aprovechar ese crecimiento para decir, bueno, vamos a mostrar cómo este modelo echado a andar con todas sus velas, a mi juicio insuficiente, pero digamos, puede dar más bienestar, más cambio permanente, y cómo lo politizamos para que la gente lo entienda, se desaprovechó, ¿no? Cosas claves de la diversificación productiva y otras cosas ni se tocaron, ni la informalidad. Entonces creo que los estereotipos o lo que se muestra ahí, un poco lo que el libro busca es mostrarle sus límites, ¿no? Los límites de lo que pueden lograr aún en su mejor versión, ¿no? Los conservadores, diría que hay, creo que una falla en el libro, si me permites, ¿no? Están los izquierdistas dogmáticos, están los libertarios criollos y están los conservadores populares, que se parecen más, yo diría, a un fujimorismo o una suerte de APP o un Podemos, digamos, ¿no? Es como una figura de quienes se mezclan más con el estado de cosas informal o hasta ilegal en algunos casos. Mientras que a la izquierda le caen mal los palos por la idea de que está muy cerca a ciertos grupos, sindicatos más tradicionales. O sea, te favorezco a ti, pero no lo estoy haciendo, como tú dices, favoreciendo al pueblo, a la gente, sino termino favoreciendo a grupos de interés de un signo diferente a los de los otros grupos, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajadores de la salud que Cerrón dice que defiende al pueblo, en realidad es su grupo de interés, no la sociedad en su conjunto. Pero yo creo que algo que sí podría escudarme y decir, no, el siguiente capítulo habla de una suerte de informalidad o corrupción más generalizada. Pero creo que algo que perdí de vista ahí, me parece, es que hay algo que recorre especialmente a los dos últimos, ¿no? Que es esta enorme informalidad e ilegalidad que se estableció en la sociedad. O sea, la izquierda que nos gobernó con Pedro Castillo no fue la izquierda dogmática necesariamente. En parte sí, en parte estaba ahí y cumplió un poco las predicciones, sino también una izquierda que llamaría como la conservadora popular, con universidades bamba, con transporte informal, con trafas en los ministerios, ¿no? O sea, el peligro de la izquierda dogmática no solo fue su dogmatismo y sus grupos de apoyo, sino también esos mismos grupos que yo asociaba más con el sector de la conservador popular, digamos, ¿no? O sea, ese mundo informal ya impregnó la izquierda, y lo que es interesante es que varios aliados de izquierda los dejaron entrar sin ningún problema, ¿no? Se hicieron de la vista gorda, sacrificando lo que yo creo que era uno de las banderas más fuertes de la izquierda, digamos, centro-izquierda en el Perú, que era la no a la corrupción, ¿no? Entonces creo que si una crítica se puede hacer es que este corte de grupos informales, ilegales, que se meten en política y que la corrompen, cruza tanto derechas como izquierdas, más de lo que yo había considerado. Sí, de hecho, no sé, esto me atrevo a decirlo, pero tengo la impresión que de varias maneras el espectro político se nos ha partido en dos, ¿no? Con un plano, digamos,
marcado por ciertas líneas dogmáticas, aunque sean minoritarias. Hay un conservadurismo ortodoxo que no es necesariamente ese, y un segundo plano no diferenciado donde transitan todas las ilegalidades sin forma y con discursos que son solo pretextos. Y por eso cuando se habla del centro en el Perú, a veces uno dice, no, el centro, ¿no? Dice, oye, pero nuestro centro real en este momento es uno que está entre estos polos dogmáticos, pero que es absolutamente pragmático frente a su cercanía, informalidad, ilegalidad, favores, corruptelas, ¿no? O sea, el centro existente en el Perú no es un centro programático, ni mucho menos, sino esta especie de ni mucho para acá, ni mucho para allá, pero coincidimos en ciertos temas básicos como la destrucción de la reforma universitaria, la tolerancia al transporte ilegal, informal. Todas actividades, además, que mientras más crecen, es más difícil tener una respuesta programática a los problemas sociales, ¿no? Porque no es solo que si tú toleras el transporte informal o ilegal, vas a dejar, bueno, convive con el formal, sino que el formal se vuelve mucho más costoso, ¿no? Porque va a tener que competir con formas y actividades que son más baratas o que incluso pueden llegar a la violencia para detenerlo, ¿no? Me comentaba una persona que había trabajado la reforma del transporte en Ica, que acabó su gestión con 45 denuncias penales, ¿no? Y 3 o 2 convocatorias al Congreso a explicar. O sea, el enorme poder de estos grupos y mafias en el que se dan la mano muchos sectores, incluso los dogmáticos muchas veces, está muy presente, ¿no? Entonces, el costo de hacer reformas es altísimo y por eso, bueno, volviendo al final, es la idea de coaliciones, ¿no? No creer que individuos van a poder llegar y cambiar esto, ¿no? Has hecho el ejercicio que iba a plantearte en la pregunta, de esa impregnación de las informalidades o los populismos. Vamos a tomar prestada esta construcción que está usando Carlos Meléndez. Lo que se está quedando en el páramo de tu libro, en la parte pesimista, son los institucionalismos. Mi pregunta justamente era si el sentido que le das a esas coaliciones que propones montar apunta a generar institucionalismos. Creo que lo primero es que las coaliciones como las vea no son estas coaliciones salvadoras que van a congregar a todos los demócratas o a todos los que piensan, porque creo que eso no es cierto. En el Perú hay que ir a pelear preferencias ciudadanas y hoy por hoy parte de esas preferencias tienen divisiones ideológicas claras, ¿no? Entonces, más que una gran coalición institucionalista, me gustaría ver una derecha que no sea la de los conservadores. De alguna manera, ese fue el voto de Avanza País, que luego se volvió conservador, pero ese voto está ahí, digamos, ¿no? Es un voto que no quería votar por Keiko ni por López Aliaga. Y por el lado de la izquierda hay una carga ahí muy complicada, que es, pareciera que el velasquismo, que hizo una serie de reformas, los puso siempre a la idea de yo tengo que ser más radical que quien, ¿no? Que quien está al otro lado mío, a mi lado izquierdo. Entonces, ese izquierdismo, que yo no creo que sea ni centroizquierda, es izquierda al viejo estilo, pero más democrática, ¿no? Le cuesta mucho pelearse con esta otra izquierda tipo Cerrón o tipo Castillo, o en su momento el Humala de Polo Rojo, y pararse y decir, mira, yo soy diferente, ¿no? Yo tengo creo en estas cosas, pero no estoy del lado autoritario, ni del lado machista, ni del lado conservador, ni del lado que tolera la corrupción, ni los arreglos ilegales. Estoy a favor de regular la gran empresa, mejorar los sistemas de control y de control y regulación, estoy a favor de un cambio tributario, pero no estoy a favor de todas estas mafias que vienen con esa otra izquierda. Yo diría que esos dos espacios son urgentes, ¿no? O sea, una derecha más sensata y una izquierda que sea capaz de decir, hay una distinción clara entre ellos y yo. Y luego siempre queda la pregunta del centro, ¿no? Un espacio que el libro pues tiene un tono bien socialdemócrata al final, ¿no? Es creer en la importancia de la política al momento de resolver problemas sociales y construir comunidades, ¿no? Algo que suena ahora difícil, ¿no? Muchas clases altas que pueden pensar en irse, que ya sus hijos los mandan a estudiar fuera, muchos sectores radicalizados que creen que se trata de cambiar el poder para que fluya el bienestar, enfrentamientos territorializados muy duros, una Lima que se ve como amurallada y que la Lima, intentando ir en Lima, porque Lima es mucho más complejo, una Lima centro, digamos, ¿no?
Lima es mucho más complejo que eso, yo creo, ¿no? Pero un sur también que no se siente parte, que reclama, que se siente excluido. En ese espacio creo que es clave pensar la política no como equidistante, sino como una de compromisos con los bandos en pelea, ¿no? Más que pelearte con la población y decir, estamos polarizados y yo te ofrezco una posición intermedia, es decir, es mi deber ganar a los votantes de estos actores polarizadores, ¿no? Es mi deber mostrarle a la gente de derecha que hay tonos y diferencias, que si queremos convivir como nación tenemos que hacer enormes esfuerzos para dialogar y hablar políticamente con beneficios concretos materiales con aquellos que están excluidos, y a los sectores excluidos decirles, entiendo que esto no se va a arreglar solo, entiendo que tu situación actual, la pobreza que te aqueja, las dificultades, tiene un altísimo componente histórico que no se ha arreglado a pesar de la riqueza que hemos tenido y que tenemos que ver mecanismos de compromiso y sacrificio del resto del país por ustedes, digamos. O sea, construir políticamente la idea de que tienes que estar parado un poco a la mitad, ¿no? Y decir, me debo a ambos y me debo a esos electores que hoy están muy polarizados. Yo diría que esas son las coaliciones que veo, digamos, ¿no? Una derecha, una izquierda y un centro de estas características, con contenido, ¿no? Un centro vacuo, ¿no? Que le quite espacio a los centros pragmáticos tramposones de los que hemos hablado, que le quite espacio a estos sectores polarizados y con el mismo pesimismo del libro, pues no es que sea algo que va a llegar y va a cambiar, sino que justamente entre y comience a hacer el difícil trabajo del diagnóstico, ¿no? Apoyar las reformas en curso, mostrarlas políticamente, defenderlas y recuperar confianza de una población que tiene razones muy fuertes para no creer en los políticos ni en la política. Y quizás diferenciar las agendas para poder tener combinaciones temáticas. Voy a hacer el ejercicio contrario al que hice cuando empecé. Voy a terminar por el principio. Ajá. Abre ese libro con una imagen que me parece poderosa para graficar todo lo que el libro contiene, las tres partes, ¿no? Que es la escena que se presenta con un ministro de Educación en particular, Jaime Saavedra, el primer ministro, el único en mi registro de memoria, que ha pasado de un gobierno al otro, de Humala a Pedro Pablo Kuczynski, y que en el primer movimiento político del primer congreso de mayoría absoluta del ciclo, el del Fujimorismo, es retirado del cargo, con una coartada que denuncias como inocua, un fraude en una dependencia alejada de su despacho. ¿Cuánto representa esa escena en términos de este juego sobre el que también regresas, de problemas y posibilidades? Parafraseas a Basadre y pones la balanza al contrario, pero la frase está ahí. Representa muchísimo, porque la dificultad de construir queda clara, queda en evidencia en ese intento de reforma, ¿no? Fue lenta, fue de a pocos, uno puede cuestionar esta parte o esta otra, pero estaban llegando recursos a la educación, había mejoras en la escuela pública, quienes creemos en lo público, mostraba pues que la escuela pública le podía competir y en mejorar condiciones a muchos servicios privados de mala calidad. Estabas logrando además poner el foco en la educación y que la gente comenzara a ver esto como parte importante de lo que tendría que ser pues un mejor engarce hacia la diversificación productiva, hacia opciones, posibilidades. Era un momento clave, ¿no? Y sin embargo eso se destruyó rapidísimo. Comienzan los problemas del 2016 en adelante por una mayoría que sintió que tenía el poder de hacerlo, que puso además una regla que yo creo que es clave en todo el libro y es clave para lo que pasa en América Latina, que es romper esta idea de no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es, oye, si yo un día gobierno, no quisiera que me saquen un excelente ministro porque en una dependencia pasó algo, que no me queda claro además que sea corrupción, simplemente dijeron que era corrupción. ¿Qué ministro va a poder controlar todas las dependencias? Esa es razón para censurarlo. El Fujimorismo sabía que no era razón para censurar. El Fujimorismo quiso hacer un acto de poder y destruyó lo que era un proceso muy importante, porque luego ya el Estado no volvió a ser el mismo. Ese cambio, esa caída de Saavedra, esa forma de ejercer el poder, esa forma además de darle poder a la Comisión de Presupuesto matona, con Cecilia Chacón, gritando y mostrando la idea de yo vengo acá a hacer, ataca también lo que es la técnica en la política pública, ¿no? Hay que buscar, yo creo que en el Perú hemos tenido excesiva técnica y pocos políticos.
Pero ese balance, ¿no? Que un poco también lo mostraba Saavedra. Él era un técnico, pero político. Sabía explicar, iba a espacios, hablaba, hacía docencia política, ¿no? Creo que ese momento, además, renueva esta desconfianza en el fujimorismo como alguien que puede producir cambios positivos. Más bien, te refuerza la idea de una bancada llena de intereses particulares y que se deja ganar por ellos, ¿no? Entonces, creo que esa imagen muestra el inicio de muchos problemas que tuvimos después. Además se mezcla con Odebrecht y otras cosas, obviamente, pero muestra, creo, el inicio de una, digamos, si estábamos en la caverna es como haber hecho un hueco en la caverna, ¿no? O sea, volver a conseguir ministros que estén dispuestos a soportar maltrato, ministros de alto nivel que quieran hacerse cargo de esto, va a ser problemático. Pero tampoco quisiera que quede solamente la idea de que hay que buscar ministros técnicos buenos. Justamente parte de la receta del libro es que ese modelo anterior no alcanza, ¿no? O sea, sin políticos que sean capaces de jugar electoralmente y hacer ver que estos cambios nos la vamos a jugar la siguiente elección, con algunas de estas coaliciones o alianzas de estos grupos y coaliciones de las que hablo, pues nada va a quedar, ¿no? O sea, parte del éxito de esto, creo, sería lograr que los grupos políticos defiendan sus escaños en el Congreso, vendan. Eso es muy difícil en América Latina, pero se tiene que iniciar de alguna manera, creo, logrando por lo menos que haya grupos, ¿no? Que entiendan que pueden vender discursos, que hay un sector de la población listo a escoger, a recoger ese discurso. Un sector de la población que todavía ve con esperanza cuando se dan algunos de estos cambios, que cuando uno ve las encuestas de opinión apoyan una serie de reformas en curso, pero no encuentran los canales políticos para defenderlas, ¿no? Entonces, el pesimismo está ahí, es enorme, pero creo que esta idea de coaliciones, que no se fragmente nuevamente el espacio, que haya pocos grupos defendiendo esta perspectiva más institucionalista, diría también más regionalista, en el sentido de darnos cuenta que un centralismo arrogante nos ha llevado a mucho de esto, entonces es necesario discutir con otros actores que están peleando en el día a día en regiones muchos de estos temas, y un compromiso con los que más pierden en el sistema en la actualidad, es necesario para que esto comience un poco a enrumbarse, ¿no? Porque creo que el momento actual es un momento de profunda degradación que nos puede llevar a otro equilibrio del cual ya es mucho más difícil salir, ¿no? Solo para cerrar, es que dices en el ambiente de la pandemia, ¿no? Y sientes que estábamos, lo dices en el texto, en el sótano de un sótano, y desde que cerraste el libro hasta aquí, pues nos hemos metido en un par de sótanos más abajo. ¿Todavía ves posible salir de esta cadena de agujeros pensando en coaliciones? Además es un sótano que se vio por los actores, ¿no? O sea, esos tres actores los estamos viendo en acción desde... Diría solamente que no estaban todavía muy identificados estos conservadores libertarios, de llamarlos así, ¿no? Que es los libertarios criollos de los que yo me ocupaba eran más estilo PPK, Claro. ¿no? O Alejandro Cabero, digamos, ¿no? Pero este conservador libertario que se ha ido más para allá es un híbrido entre las dos formas que están ahí. Entonces creo que no sorprende que hayamos caído peor, porque está un poco ahí anunciado, ¿no? Ojo que esto puede ser peor. Pero sí creo que hay que ser conscientes que estamos, de nuevo, ¿no? Cayendo a un espacio del cual va a ser mucho más difícil salir, porque cada vez la política va perdiendo políticos, va perdiendo técnicos, cada vez los grupos que están dentro de la política acuchillan más a los buenos políticos que quieran volver, los empapelan o los atacan. Me parece que hay una élite económica que también siente que puede seguir haciendo las cosas sin necesariamente involucrarse más en lo que sería la construcción de un partido de derecha, por ejemplo, ¿no? Que creo que es algo que sería importante para que esas ideas también fluyan. Entonces sí creo que podemos ir para peor, y creo que la elección que venga, la próxima o la siguiente, va a ser clave para poder traer un poco de sensatez al sistema, ¿no? Es algo que ya decía Giovanni Sartori hace mucho tiempo, no es tanto construir el centro, sino construir tendencias hacia el centro, ¿no? Los que hagan conversar, o Aristóteles, ¿no? La idea de que yo puedo entender qué le está pasando a aquel con el que estoy en desacuerdo políticamente, pero puedo entender su malestar. O yo puedo entender que aquel que tiene más riqueza que yo, que tiene más dinero que yo y que lo considero un egoísta, puedo entender que la mejor forma de aproximarlo de repente no sea tirarle una pedrada, sino poner un impuesto, digamos, ¿no? O sea, esos grupos que pueden entender que los avances se pueden dar
buscando cierto grado de comunidad, sin dejar de lado la necesaria conflictividad de la política, porque la política es pelearse también. Ojalá que tengan más espacio en la próxima elección. Lo que hay ahora son tendencias que niegan al otro, ¿no? El conservadurismo de derecha es poner orden, y los que no entienden son tontos o son borregos o se han dejado y con 20% de legitimidad sigan metiendo palo. Y por el lado de la versión más tonta, torpe, más agresiva de esta izquierda, es como decir cualquier cambio será mejor, y si lo conduzco yo no será mejor, y no hay una preocupación por entender la diversidad y complejidad del Estado ni del país, ¿no? El Páramo Reformista, con Eduardo Darjant. Una mirada hacia nuestras dificultades, pero también nuestras posibilidades, las que todavía nos quedan. Gracias, Eduardo, por este espacio. Muchas gracias por leerlo y por la entrevista.